estáis? Bienvenidos a la pizarra de Domingo Soriano. Hoy podemos decir eso de no hay mal que por mal no venga. ¿No, Domingo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Richard? Sí, porque este año que va a ser complicado desde el punto de vista económico, creo que nuestros gobernantes lo van a hacer todavía más complicado con sus medidas. Ahora sí que habrá que subir impuestos después de lo que nos ha pasado. Sí, pobrecitos, ellos no quieren. Ellos les gustaría Claro. a ellos les gustaría no cobrarnos nada, pero va a ser algo, fíjate, Pedro Sánchez lo ha dicho, inevitable. O sea, casi lo llevan a rastras a subirnos impuestos. A mí me da hasta pena a veces cuando lo pienso, pobrecito. Claro, Pedro Sánchez lo tenía claro a finales de febrero y ahora de repente, fíjate, contra sus Sí, principios tendrá que subirnos los impuestos. sí, como Cristóbal Montoro, también recordamos al pobre Cristóbal Montoro, desde aquí un saludo al exministro de Hacienda, que cada vez que no subía los impuestos el hombre estaba a punto de llorar en las ruedas de prensa, ahí se le veía compungido. Y yo decía, hombre, con lo que te cuesta, pues deja de hacerlo, ¿no? Pero el hombre seguía, cada 3 meses no subía los impuestos, pero ahí con la lagrimita, que a mí casi decía, hombre, pues si tan mal lo pasas, ¿por qué no paras? Pero no, era continuo. Se ve que es, claro, pues con Pedro Sánchez pues pasa algo parecido. Fíjate que me molesta a mí hablar de teatro y política, pero en este caso casi es inevitable, como la subida de impuestos que nos va a propinar Pedro Sánchez. Uno de los grandes discursos en España, en lo que tiene que ver con los impuestos, es que España no puede vivir con el gasto público, bueno, con los ingresos, ¿no? Más bien con los ingresos públicos que tiene ahora mismo. Es como que es una normalidad y este es un discurso que defienden prácticamente todos los partidos políticos. Cuando se acercan las elecciones hay alguno que se pone así un poquito de perfil y dice que ellos los van a bajar, pero en el momento en que llegan al gobierno todos los partidos políticos españoles dicen que es que el gasto público en España es muy bajo, que se necesitan más ingresos, que el problema del déficit viene por el lado de los ingresos y sobre todo este punto, este elemento de que es inevitable, que es casi una obligación para nuestros políticos porque es algo anormal en el contexto en el que nos movemos, en el contexto de un país desarrollado del siglo XXI, tener el nivel de impuestos y de ingresos públicos que tiene España. Entonces, esta pizarra, fíjate, ni siquiera voy a entrar a discutir sobre si los impuestos son altos o son bajos en España, si deberían ser. Esa la dejamos para otro día. Lo que vamos a discutir es esta idea, ¿no? De que es inevitable, de que es casi obligatorio para nuestros políticos subirnos los impuestos y que eso simplemente lo que haría sería equipararnos a los países con los que debemos compararnos. Esto es lo que es mentira. Y esto es lo que a mí, yo entiendo una discusión pues, con un socialdemócrata que diga, yo creo que España debe tener impuestos más altos porque así tendríamos lo que sea, mejores servicios públicos o porque el Estado debería gastar una parte superior de la riqueza nacional porque es más eficiente que si lo hace el sector privado. Muy bien, pues yo me entro a discutir con él y seguramente él tendrá buenos argumentos y yo intentaré tener buenos argumentos también. Vale. Pero lo que sí que me parece trampa es empezar la discusión en este contexto, en el contexto de es que es anormal, es que esto es una rareza, es que España debería tener, es que no es lógico, no, o es inevitable, como decía Pedro Sánchez, yo creo que es la palabra que más vamos a repetir hoy, no, pues es perfectamente evitable y no tendría nada de extraño que España mantuviese unos impuestos todavía más bajos que los que ya tiene, porque los que ya tiene ya son bastante altos para el nivel de riqueza y de productividad de la economía española. Eso ya sí que esto es mi opinión, pero vamos, que sobre todo, que no es inevitable, que es perfectamente evitable subir impuestos en España. Pues precisamente ese fue el titular de La Vanguardia. Dice Sánchez ve inevitable una reforma fiscal y anuncia subidas de impuestos a las rentas más altas. El presidente del gobierno recuerda que el porcentaje de ingresos sobre el PIB está en España 7 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Y también tenemos otro titular de Radio Televisión Española. Sánchez ve inevitable una subida de impuestos para hacer frente a la recuperación económica por la COVID-19. Anuncia subidas a los tramos más altos del IRPF, por supuesto, las grandes empresas, impuestos ambientales y no descarta aumentar el IVA. Sí, para echarse a temblar, vamos. Sí, los dos titulares fueron de la misma entrevista de Pedro Sánchez, en la que él dijo pues esta expresión y en la que más o menos anticipó que esto iba a ocurrir. Probablemente no ocurra, también te digo, en los próximos meses, porque en los próximos meses vamos a jugar a ver cuánto le podemos sacar a Bruselas. Entonces, hasta que no sepamos cuánto le podemos sacar a nuestros socios de la Unión Europea, pues también van a intentar evitar
el titular de que suben los impuestos. Yo creo que van a intentar asociar la subida de impuestos a que no nos han dado lo suficiente en Bruselas o lo que nosotros pedíamos y entonces también eso nos obliga, ¿no? Entonces, yo creo que en ese juego político y de declaraciones y de los tiempos de cuándo aplicar las medidas, yo creo que esta subida de impuestos, por lo menos la parte sustancial, se va a retrasar a finales de este año, incluso comienzos del que viene. Pero bueno, esto es una apuesta mía a saber los tiempos que maneja el gobierno. Pero sí, efectivamente, en esa entrevista Pedro Sánchez dijo que era inevitable y entonces planteó que iba a subir los impuestos, pues prácticamente todos los impuestos, y también dijo esto que les gusta mucho de que lo haría solo a las rentas más altas, que es básicamente mentira, sobre todo si es verdad, como él planteó, que necesitaba subir mucho la recaudación. Si quiere subir mucho la recaudación, tendrá que subírselo a las clases medias, que son los que en España pagan los impuestos, y si solo se lo sube a las rentas altas, pues subirá poco la recaudación. Con un apunte. Cuidado, a ver, que las rentas altas parece que se les puede ordeñar constantemente como si eso fuera posible, es decir, si no se fueran a ir, y como si eso fuera justo. Es decir, parece que el hecho de ganar 100.000 euros permite que tu vecino te insulte por un lado y luego el Estado se lleve todo lo que tú has generado, que es profundamente injusto los dos casos, que te insulten por ganar 100.000 euros y que el Estado se lo trate de llevar todo por otro. Yo cuando hablamos de las rentas a los ricos me imagino al burro atado ahí al molino. Sí, pues un poco sí, es que esa es la imagen que a veces parece que planteamos de las personas con rentas altas, que yo digo, bueno, luego decimos que queremos esos empleos y esas rentas altas para financiar el estado de bienestar, pero no somos especialmente cariñosos con ellos, ya no en la norma, sino en el lenguaje y en cómo nos dirigimos, desde luego en nuestro país, a ese tipo de personas que ganan rentas altas. La realidad, me dices, Domingo, que estamos en la media de la OCDE. Claro, porque ahí está la primera trampa. O sea, este discurso de que es inevitable, de que es obligatorio casi que nos suban los impuestos, parte de una gran trampa. Y es que nos comparan con la Unión Europea. Y dicen, claro, es que fijaos nuestros vecinos de la Unión Europea. Y entonces, la primera pregunta es, ¿por qué nos tenemos que comparar con la Unión Europea? Y, hombre, es porque estás en la Unión Europea. Bueno, ya sí, nosotros sí, y hay muchos otros países que no, en primer lugar. Y luego, en segundo lugar, es que la Unión Europea es la región del mundo que tiene los impuestos más altos con mucha diferencia sobre la siguiente. Entonces, claro, esto es como si tú dices, yo soy alto o soy bajo. Hombre, si me comparo con Los Ángeles Lakers, pues soy bajo, porque claro, miden todos más de 2 metros. Claro, si me comparo con, no sé, con un grupo de jockeys, pues probablemente seré tirando alto, porque suelen ser más bien bajitos. Entonces, claro, si tú te comparas con la región del mundo que tiene los impuestos más altos, pues probablemente sí salga que tienes unos impuestos tirando abajo. Pero probablemente sea más lógico que digamos, oiga, ¿cuáles son el nivel de recaudación de impuestos en España respecto a los países más ricos del mundo? Y ahí, pues yo creo que la OCDE es un comparable bastante más amplio y además que engloba a muchos más tipos de economía. Y ahí vemos que estamos en la media. Sí, en la media, justo pues, a mitad de tabla prácticamente. Sí. Además, tenemos países ricos que están por encima, pues los que se ponen siempre de ejemplo, los Dinamarca, Suecia, etcétera, pero tenemos países ricos que están por debajo. Pues tenemos el Reino Unido, tenemos Nueva Zelanda, Japón, Canadá, Estados Unidos. Entonces, no es verdad que todos los países ricos, como también a veces se trata de vender en España, no, todos los países ricos, prósperos, con grandes estados del bienestar, tienen impuestos altísimos. No, he puesto estos casos. Los países anglosajones, vamos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, pero también otros, tipo Suiza, Irlanda, pues tienen impuestos mucho más bajos y son países muy, muy prósperos, mucho más ricos que España y también con servicios públicos que en muchos casos están por delante de los nuestros, con lo cual no es cierto. Y tampoco es cierto que sea más o menos que haya una equivalencia entre que los países menos desarrollados dentro de este grupo de países ricos tengan impuestos más bajos que nosotros, no es verdad. Digamos Italia, Grecia, Portugal, República Checa, Eslovenia, que tienen tasas de impuestos superiores a las nuestras. Con lo cual, bueno, pues lo primero es, no es cierto. Es decir, si nos comparamos con el conjunto de todos los países desarrollados, que al final son más o menos los que están en la OCDE, hay alguno que no está, por ejemplo, Singapur es más rico que no está en esa tabla, pero bueno, en general, si nos comparamos con los países desarrollados, estamos más o menos en la media. Si nos comparamos con la Unión Europea, según datos de Eurostat, del año 2018, España tiene unos 5 puntos menos de gasto público de media que la Unión Europea. Este tipo de estadísticas son siempre, hay que tenerlas con cuidado, porque si tú, por ejemplo, estableces una deducción en un impuesto directo
eso no cuenta como gasto público. Sin embargo, si tú cobras todo el impuesto y luego le das una subvención a todas las personas que tienen esa misma característica, por ejemplo, tú pones una deducción por vivienda y en otro país lo que haces es que cobras el impuesto al completo sin deducción y luego das una subvención a todos los que compren una vivienda. En realidad, desde el punto de vista del contribuyente, la situación es la misma, pero en un caso cuenta como gasto público porque lo estás dando vía subvención y en el otro no cuenta porque lo estás haciendo vía deducción fiscal. Con lo cual, todas estas estadísticas siempre tienen, bueno, hay muchos matices, ¿no? Pero vamos, vamos a partir de la base del, digamos que es que las grandes cifras que da Eurostat en gasto público son más o menos así, y lo que vemos es que efectivamente España tiene 5 puntos de PIB menos de gasto público que la Unión Europea. Entonces, pues aquí es donde entra Pedro Sánchez y nos dice es que es inevitable. Y claro, efectivamente, vemos que hay países muy ricos dentro de la Unión Europea. Dinamarca, ya sabes que es un clásico en la pizarra y efectivamente es un país bastante rico, bastante dinámico, que tiene unos impuestos bastante altos. Yo lo traigo mucho y habrá gente que diga, pero bueno, entonces, ¿a ti te gusta el modelo danés? Digo, no, no me gusta, pero tampoco me gusta engañar a la gente. Yo nunca he dicho que tener unos impuestos altos sea equivalente a la miseria absoluta. A mí me parece que no es una gran receta, pero hay países que han sabido conjugar impuestos altos, Dinamarca, Suecia, tampoco muchos más, pero bueno, hay algunos, con un nivel de riqueza, de desarrollo y de dinamismo económico razonable. Sin embargo, cuidado, también hay otros países de la Unión Europea con gasto público muy superior al español. Francia es el ejemplo clásico, que llevan, y podríamos poner a Italia, Grecia, que llevan varias décadas luchando con crecimientos anémicos y con graves problemas de crecimiento económico. Entonces, hay de todo, ¿no? Porque siempre cogemos el ejemplo que más nos gusta. ¿Y por qué hablo tanto de crecimiento de impuestos y esta comparación constante con la Unión Europea? A ver, a mí me parece importante porque normalmente cuando nosotros nos comparamos, cuando comparamos a España con cualquier otro país, intentamos compararnos con los mejores. Esto es lo que tiene lógica. Claro, decimos, oye, ¿cómo lo hacemos en PISA? Y entonces sacamos la nota de España y al lado de la nota de España sacamos la nota de los países que mejor nota tienen en PISA. Pues a Japón, Estonia, Corea, Finlandia antes, aunque ahora está bajando, bueno, pues, Singapur, los países que sacan mejor. No te comparas y dices, oye, ¿qué tal lo hace España en comparación con un país que esté por debajo de la media? Pues no, hombre, lo haces con los que están mejor o con los que van mejorando, ¿no? Sin embargo, cuando estamos hablando de impuestos y economía, siempre cogemos como término comparativo la Unión Europea, que es el área económica que menos se merecería que nos comparásemos con ella en los últimos 30 años. O sea, si hay una región del mundo esclerotizada, con poco crecimiento, poco dinamismo económico, que cada año pierde peso en el PIB mundial, esa es la Unión Europea. Entonces, las razones son múltiples. Aquí de nuevo entraría yo en el debate con ese contertulio socialdemócrata. Pero, de nuevo, ¿por qué nos comparamos con quien lo está haciendo mal? Comparémonos con quien lo está haciendo bien. Y además dentro de la Unión Europea, y ahí está nuestro último cuadro, este que hemos puesto aquí en verde, sí que hay un país que desde hace 3 décadas lo está haciendo muy bien. Está creciendo muy por encima de la media de la Unión Europea, está creciendo muy por encima de la media de los países desarrollados en todo el mundo y ha pasado de ser uno de los países más pobres de la Unión Europea a uno de los países más ricos. De hecho, junto con Luxemburgo, el más rico. Entonces, claro, ¿qué país es ese? Irlanda. Y digo, hombre, entonces pues vamos a compararnos, vamos a ver qué tal lo ha hecho el que mejor lo está haciendo. Y el que mejor lo está haciendo es el que tiene los impuestos más bajos, pero de eso nos olvidamos. Entonces, es un poco absurdo. Primero, no nos comparamos con el conjunto de los países ricos, con todos esos tipos de modelo que hemos dicho antes que hay, desde los que tienen impuestos más altos, Suecia, Dinamarca, a los que tienen impuestos más bajos, los Canadá, Australia, Nueva Zelanda, o Irlanda o Suiza. Entonces, como no nos interesan los que tienen impuestos muy bajos, los quitamos de la ecuación y entonces decimos solo la Unión Europea, que es la región del mundo que tiene impuestos más altos, que también es la que peor lo está haciendo en términos de crecimiento económico desde hace 3 décadas. Que yo no digo que esta sería la discusión, si tiene algo de relación o no. Yo creo que evidentemente sí tiene relación tener esos impuestos a esa economía esclerotizada y fosilizada que presentan muchos de los países de la Unión Europea. Pero bueno, ese es el debate, ¿no? Y luego, dentro de la Unión Europea, en el único en el que no nos fijamos es en el que mejor lo está haciendo, que es Irlanda, que es el que tiene los impuestos más bajos. Hombre,
No sé, claro. Entonces, claro, cuando te dicen, no, es que es inevitable. No, es inevitable. Si te quieres parecer a los países que peor lo están haciendo desde hace 30 años y dentro de ese grupo de países con el que te quieres comparar, si te quieres separar del que justo mejor lo está haciendo, que es Irlanda, pues sí, entonces sí que es inevitable que subas los impuestos. Pero lo que no sé si tiene mucho sentido, querer parecerse a los que lo hacen mal y no querer fijarse en el único de tus vecinos que lo está haciendo bien. Bueno, y vamos a acabar con un estado del bienestar fuerte. Claro, porque Pedro Sánchez lo que nos decía en esas declaraciones es que es inevitable, es obligatorio subir los impuestos si queremos un estado del bienestar funcional. Y aquí, a mí hay dos cuestiones que me llaman la atención. Vamos a escoger las dos grandes políticas del estado del bienestar, educación y sanidad. En educación tenemos el gráfico, y este es un gráfico de PISA en 2009. Antes de los recortes, por cierto. Siempre me gusta coger estos gráficos porque así nadie puede decir, no, es que los recortes o la crisis, el impacto. Pues bien, en 2009 en PISA, ahí vemos cómo la relación que hay entre el ingreso, el ingreso, el gasto, la línea horizontal lo que marca es gasto público por país. El gasto. Eso es, la línea vertical es las notas en PISA. Y vemos cómo, efectivamente, los países que gastan muy poco, y tiene sentido, tienen unas notas bastante malas. Y ahí sí que, hasta que llegas a un límite mínimo, lo hemos dicho muchas veces, gastar un poquito más en términos en el sistema educativo produce resultados. Pero a partir de un límite de gasto por alumno a lo largo de toda su etapa educativa, eso es lo que mide este gráfico. A partir de ese límite, que ahí podemos ver que está alrededor de los $40.000, hay poca relación entre el gasto y los resultados. Vemos países que gastan mucho, como Luxemburgo, y que tienen, o Austria, y que tienen resultados pues bastante malos, o Estados Unidos. Y vemos países que gastan muy poquito, pues las zonas de China, vemos ahí a Polonia, Estonia, Finlandia nunca ha sido uno de los países que más ha gastado, Corea, Singapur, sin gastar mucho, pues tiene unos resultados muy buenos. Y ya digo, este gráfico es de 2009, porque además en el último PISA España tuvo esos problemas que no lo computaron y que casi como que no nos contaban en la clasificación porque había dudas de si había habido trampas o había habido problemas durante las pruebas, ¿no? Pero si viéramos los resultados de los últimos 10 años, países como Polonia o Estonia, que no son, ni mucho menos, dentro de los países europeos y dentro de los países ricos, de los que hacen PISA, de la OCDE, que más gastan, son los que mejor les ha ido. Entonces, de nuevo, como al inicio del vídeo, yo no estoy diciendo que gastar poco sea equivalente a tener buenos resultados en educación. También hay países que gastan poco ahí en el gráfico y que tienen malos resultados. Lo que estoy diciendo es que la frase contraria, es decir, que es imprescindible gastar mucho para tener buenos resultados, es mentira directamente. Por ejemplo, y digo las dos grandes políticas, educación y sanidad, no hay esa correlación. Y en sanidad, además, aquí esta es una cuestión curiosa, porque los políticos españoles hacen dos cosas. Lo primero es que nos dicen que gastamos poquísimo en sanidad y luego nos dicen en la misma entrevista que el sistema sanitario español es el mejor del mundo. Esto lo repiten de forma bastante constante. Claro, yo siempre digo, bueno, entonces deberíamos estar celebrándolo, deberíamos ponernos una medalla, tenemos el mejor sistema sanitario del mundo gastando poco, celebremos que somos realmente eficientes. Pero no, entonces nos dicen, demos clases al mundo. Claro, deberíamos estar dando clases, pero entonces nos dicen, no, porque tenemos que gastar muchísimo más. Y digo, hombre, si tenemos el mejor del mundo, a ver si empezamos a gastar más y lo fastidiamos. Entonces, yo, claro, porque uno nunca sabe lo que puede ocurrir. Entonces, yo lo que les digo es, en primer lugar, no creo que el sistema sanitario español es el mejor del mundo. Creo que está razonablemente bien en términos coste-beneficio. Creo que tiene algunos problemas que no son especialmente por el lado del gasto, creo que son mucho más de organización, de estructura, burocracia, otro tipo de problemas, pero sobre todo no podemos defender las dos cosas. O sea, no puedes defender que el sistema sanitario español es el mejor del mundo y defender al mismo tiempo que si no gastamos mucho más no tendremos un estado del bienestar o no tendremos servicios, incluido el sistema sanitario como el de los países del norte de Europa al que te gustaría parecerte cuando 2 minutos antes has dicho en la entrevista que el tuyo es mejor. Entonces, vamos a ver si por lo menos llegamos a un acuerdo no esquizofrénico. Es decir, es como, no, mire, o tenemos el mejor sistema sanitario del mundo o lo otro. Y con el tema de la educación, de este gráfico, pues algo parecido, ¿no? Esto es obligatorio que nos gastemos mucho más para tener un sistema educativo mejor. No es verdad y los resultados lo demuestran. Los países que gastan más en educación no por eso tienen mejores resultados. Es mucho más una cuestión de modelo, de sistema, que de gasto.
Bien, lo hemos contado además en pizarras específicas de educación y lo hemos demostrado. Es verdad que vamos a hacer un 2x1, ¿verdad, Domingo? Las pizarras de impuestos, Sí, las sí. últimas, yo creo, de este verano. Ya que nos metemos, Así que pues le dedicamos 2 partes y ahora vamos a hablar sobre esos impuestos que nos quieren subir y cuáles son las trampas retóricas en las que nos meten con cada uno de esos impuestos. bueno, pues entonces vamos a seguir, que estas pizarras de verano, desde tu frío de Asturias y mi verano de Madrid, pues en fin, que nos lleven a lo inevitable. Nos vemos en muy poquito tiempo. Hasta ahora, gracias, Domingo. Hasta ahora. Muchas gracias a todos.